Muy buenas tardes, saludos señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo llevan la tarde o mejor dicho, cómo han llevado esta jornada de este martes 8 de noviembre? Bueno, supongo que con frío, que es lo que estamos padeciendo todo el mundo en estos momentos. Yo les insisto a que ustedes se cuiden, que no cojan frío porque viene en esta época del año esos temidos resfriados y la gripe que dentro de nada está aquí a la vuelta de la esquina. Ya se han dado algunos primeros casos de gripe, nos decían el otro día las autoridades sanitarias de Huelva, pero son todavía muy pocos. Bueno, pues no vamos a hablar todavía de gripe porque no ha llegado esa gran epidemia o pandemia, por llamarlo de alguna manera todavía, pero sí vamos a hablar de la morosidad, vamos a hablar de una preocupación para aquellos propietarios de comunidades de vecinos que pagan sus cuotas, pero hay otros que, bueno, por cualquier motivo, ya sean económicos o simplemente porque hay gente que la verdad, sea dicha, no tiene mucha vergüenza y no quieren pagar sus cuotas, o bien porque alguno de los pisos, el bloque en el que usted vive, pertenece a una entidad bancaria que de momento está mirando para otro lado antes de pagar las cuotas. ¿Por qué se dan estos casos de morosidad? ¿Cuántos millones de euros se deben en Huelva precisamente por la morosidad? Bueno, pues un reciente informe del Colegio de Administradores de Fincas lanzaba las cifras oficiales sobre la morosidad, no solo en España, sino también en Andalucía y en Huelva. Precisamente vamos a hablar con David Toscano, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Huelva. Vamos a recibir en nuestro plató, para terminar la tarde, a un gran cantante, a Mario Garrido, que nos va a interpretar dos temitas, Mi caballo rociero y El niño Miguel. Hablando de cantante, José David Ere ha estado por Huelva presentando su último disco, su último trabajo discográfico, y también le vamos a ofrecer su último single, un título que parece que es su apellido, Eres. Que eres, como ustedes saben, bueno, pues puedes decir tú eres un tío genial o tú eres un tío impresionante, por ponerte un ejemplo. Pues él ha querido aprovechar el apellido suyo para darle título a ese último videoclip que le vamos a ofrecer aquí. Y cuando tenemos un coche, dicen los expertos en consumo que una de las grandes facturas, digamos, mensuales que tenemos que pagar, además de la luz, el agua o la comunidad, es la gasolina del coche, el sello, como popularmente se conoce al impuesto de tracción de vehículos, y sobre todo las reparaciones. Cuando llevamos nuestros coches a reparar, ¿qué garantía nos tienen que ofrecer los talleres? Podemos optar por un presupuesto, podemos optar porque directamente nos lo arregle. ¿Cuáles son nuestros derechos como consumidores? Bueno, pues precisamente en nuestra sesión de consumo con David Solís hablaremos de las reparaciones de nuestros coches en los talleres. Presten mucha atención porque le explicaremos cosas que, por ejemplo, un servidor a la hora de preparar la entrevista no sabía. Así que, sin más dilación, comenzamos mejor si es de Huelva y hablando precisamente de la morosidad. David Toscano, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, muchas gracias por vuestra invitación. Para lo que os haga falta, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de cifras, unas cifras oficiales que en Huelva, nada más y nada menos, ronda los 30 millones de euros de morosidad pendiente de que las comunidades de vecinos reciban ese dinero por parte de morosos. Sí, bueno, lo que venimos a reflejar en el estudio es un informe de nuestro Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España a nivel nacional y el que nosotros nos interesa es el que se refleja en Huelva y su provincia, donde efectivamente ha cerrado a 31 de diciembre de 2015 en dicho estudio refleja que la morosidad con carácter general, incluida la morosidad privada y la bancaria, asciende a unos 25 millones de euros y con respecto al año anterior, al 2014, que estaba en 26, pues ha habido una disminución de un millón de euros de morosidad por impago de cuotas comunidad, y dentro de ese volumen importante, tan importante como son 25 millones de euros, aproximadamente 6 millones de euros le corresponde a la deuda que tienen las entidades bancarias con las comunidades de propietarios. Es decir, para que nos hagamos una idea, y simplificando, 25 millones de euros en morosos que no pagan sus cuotas, por los motivos los que sea, y otros 6 millones de euros de entidades bancarias que tienen esos pisos cerrados que están generando, lógicamente, la correspondiente cuota comunitaria. Esto es un verdadero quebradero de cabeza para los administradores de fincas, para las juntas directivas y para los propios vecinos que, bueno, a lo mejor tienen que acometer algún tipo de obra o simplemente pagar las necesidades correspondientes, como puede ser una luz, un agua, un portero a su propio edificio. Evidentemente, como que acabas de decir, supone un quebradero de cabeza primero para las comunidades de propietarios que no pueden afrontar con solvencia o no pueden cumplir su presupuesto de gastos
para el ejercicio y por tanto los compromisos de pago que tiene frente a terceros por los suministros básicos o no básicos que tenga el inmueble, pero supone también para los profesionales, para los administradores de fincas colegiados, una imposibilidad de que en algunos casos las comunidades de propietarios son ingobernables, no se pueden gestionar como se deberían y ocasiona un problema importante de las llevanzas. ¿Tenéis algún tipo de cifra estadística, David, de la morosidad entre particulares, es decir, de propietarios que no pagan sus cuotas? ¿Por qué no pagan esas cuotas? Además de algún que otro problema económico, podemos comprender, bueno, pues que en algún momento alguien se pueda haber apretado económicamente y primero pues sea satisfacer sus necesidades, por ejemplo, alimenticias y otras, pues bueno, ya pagaré a la comunidad. Pero por regla general, ¿por qué no se paga? Bueno, no se paga efectivamente porque no se pueden pagar, es decir, la situación de crisis económica en la que hemos estado y yo creo que seguimos estando en estos momentos, pues implica que hay propietarios que no pueden asumir esas cuotas de comunidad, o bien si no la pueden asumir la dejan en un segundo, tercero o cuarto término, porque si bien es cierto que hasta que se inicia un proceso de monitoreo de reclamación de cantidad hasta que se producen resultados, pues pueden pasar, desgraciadamente, porque funciona así la Administración de Justicia, en algunos casos puede llegar hasta un año y durante ese tiempo, pues yo qué sé, puede un individuo recuperarse económicamente y afrontar los pagos, ¿no? Hombre, este cambio, esta mejoría en 1 millón de euros con respecto a los datos que teníamos en el 2014 supone un pequeño alivio, pero yo creo que es insuficiente, ¿no? Hay que seguir trabajando para que esto evidentemente no se dé. La mejoría económica, esta pequeña reapunte a la mejoría económica nos ha ayudado para tener estos datos, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque a mí también me da muchas veces verdadera lástima, verdadera pena, como yo digo, del pobre ciudadano de a bien, que es el que paga sus impuestos, que es el que paga todo, y muchas veces pues un servicio que a lo mejor le pueda prestar la comunidad, hablemos a lo mejor de un portero, por poner un ejemplo, o de que cuando vaya a coger el ascensor este funcione, se vea perjudicado porque haya quienes no paguen sus cuotas y no puedan afrontar realmente el gasto que tengan. Pagan justos por pecadores. Sí, es cierto, ya no solamente para el justo cumplimiento de los presupuestos aprobados en juntas de propietarios, sino para otra faceta tan importante como son las obras de rehabilitación o de mejora, es decir, la falta de liquidez puede afectar de una manera muy profunda a que su comunidad no pueda hacer las obras necesarias para rehabilitar, para modernizar o para mejorar su comunidad. Y aparte genera un problema de conflicto, es decir, con aquellas comunidades de propietarios donde tienen problemas de morosidad, pues evidentemente genera problemas de vecindad entre los vecinos. Claro, cuando hay dinero no hay ningún problema. Cuando surgen los problemas económicos, pues surgen los otros, ¿no? Que son los problemas de vecindad, los problemas de convivencia, ¿no? Y las que nosotros sufrimos día a día en nuestro trabajo, los administradores de fincas colegiados, que estamos pues mediando, arbitrando en esa labor social que yo siempre digo que hacemos para con las comunidades. David, y la otra morosidad, que aunque es un poco más pequeña, que es la de las entidades bancarias. Estos pisos que todo el mundo conocemos que puede haber en nuestra comunidad de vecinos, bueno, pues el quinto el banco se lo quedó, pero parece que el banco se lo ha quedado, pero es una especie de fantasma, no paga las cuotas correspondientes. Bueno, sí, hay un problema sobrevenido con la crisis, que es que evidentemente se producen desahucios por falta de pago en algunos casos, se producen procesos de ejecución hipotecaria por impago de esos préstamos hipotecarios, se los adjudican las entidades bancarias y claro, en esa situación de crisis pues, esta situación pues, va en aumento, con lo que implica que las entidades de crédito tienen un inmovilizado enorme y por tanto con ese inmovilizado significa que tiene que atender pues, todo lo que conlleva tener una vivienda en propiedad, entre ellas la deuda comunidad. Con esto se producen muchos vacíos en el tiempo que nos imposibilita de que las entidades puedan pagar las cuotas de comunidad. Por ejemplo, hasta que no se inscriben en algunos casos en el registro de la propiedad la propiedad por parte de la entidad de crédito, desde la adjudicación hasta la inscripción registrada,
se produce un vacío en el tiempo en que no se pagan las cuotas de comunidad. Y además esta nueva situación genera nuevos estados de situación, nuevas situaciones, nuevos problemas de convivencia unidos a los que anteriormente hemos dicho, que es que la ocupación de las ilegales de las viviendas, ¿no? Es decir, parece que las entidades, de las que hay que decir que el colectivo de administradores de finca, nuestro colegio profesional, tiene una magnífica relación con las entidades, se está trabajando por parte tanto de las entidades como del colegio en que estos problemas vayan desapareciendo, pero es que en algunos casos hay fincas, imagínate, Rafa, que con 10 propiedades el 50% sea de una entidad bancaria y además estén ocupadas ilegalmente y realmente se generan unos problemas no solamente de convivencia, sino en algunos casos de vandalismo que es complicado, ¿no?, atender. Y además, ¿no?, esas cuotas que siguen pendientes de pago. Evidentemente. Con lo cual, es decir, de que un banco deshace a una persona hasta que el banco se inscribe en el registro de la propiedad, digamos, el piso a nombre del banco, es un proceso que en juzgados y papeles y burocracia puede tardar pues incluso hasta varios años tranquilamente. Sí, no tanto, pero sí puede llegar a un depende año. Del juzgado, depende del juzgado. Porque aquí en Huelva tenemos también algunos juzgados que están en los rankings de cabeza tristemente por las esperas y los colapsos que hay. Pues como estábamos diciendo, el banco desahució un piso, imagínense ustedes, bueno, pues en mayo del 2013 y a lo mejor hasta el año pasado no se inscribe en el registro de propiedad. Sí, puede ser. Aproximadamente. Yo conozco, vamos, te puedo un caso de 3 años. En algunos casos puede ser. De 3 años. Pues esos 3 años, el banco, el propietario antiguo, como le han quitado la vivienda, lógicamente no ha pagado esa deuda comunitaria y el banco dice, bueno, pues yo... También es cierto que los índices más altos de proceso de reclamación de cantidad de los juzgados está con la morosidad privada, ¿no? Porque cuando te pones en contacto con la entidad después de varias gestiones y de varias comunicaciones, pues suelen atenderte, ¿no? Lo que pasa es que la solución no es inmediata, ¿no? En el caso de la morosidad privada, es decir, de un comunero o un propietario normal, pues realmente sí es más compleja porque requiere ese procedimiento que tú acabas de decir, ese procedimiento monitorio y reclamación de cantidad, el especial del artículo 21 de nuestra ley de prórroga horizontal, que evidentemente en algunos casos puede ser algo en el tiempo. Con las entidades, pues se produce una especie de dejación que después se soluciona con la voluntad, pero que hay que estar encima. Pero hay que estar encima, sí. Pues hablando precisamente de pisos, de deudas comunitarias, les vamos a dar un consejo. No solo se lo voy a dar yo, se lo va a dar mejor David. Cuando ustedes vayan a comprar cualquier tipo de propiedad, que en notaría, por favor, el notario le dé el certificado del administrador correspondiente de que está al corriente de pago, porque lo que está pasando muchas veces es que ese trámite parece que queda un poco en el aire. Sí, yo creo que es muy relevante y así se debe de hacer reflejar la modificación que se quiere hacer de nuestra ley de prórroga horizontal, que las certificaciones de deuda tengan un papel importantísimo. Es decir, que entra con muy mal pie un propietario en una comunidad que adquiere una vivienda con morosidad, el tener que reclamarle de inicio una cantidad, ¿no? El problema que estamos teniendo es que se está exonerando en las notarías de esa certificación de deuda al vendedor de la finca y por tanto nosotros nos encontramos en una situación, o el nuevo propietario y la comunidad en una situación muy compleja. Yo creo que es necesario que acudir a su administrador de fincas colegiado, el cual certificará la deuda, incluso podrá acompañar al vendedor a la notaría para dar fe de que ese certificado está firmado por él y sobre todo la responsabilidad del contenido de ese certificado. Si en un certificado se dice que hay una deuda, pues asumimos nuestra responsabilidad de lo que decimos ese contenido y para que tenga una mayor fuerza. Y nosotros somos los canalizadores o los que garantizamos esa seguridad jurídica, ¿no? Pues ya saben ustedes, a la hora de comprar cualquier propiedad que pertenezca o esté dentro de una comunidad, pedir el certificado al administrador de que está la deuda totalmente pagada, lo mismo que se suele hacer también con otros impuestos como por ejemplo el IBI, para que a la hora de firmar delante del notario nos diga no, aquí de esta casa está libre de carga, no se debe absolutamente nada, ni de IBI ni de comunidad, porque si estas cosas no se hacen bien, después vienen los problemas y quién tiene que pagar una cosa y quién tiene que pagar otra.
realmente sí. Bueno, David, antes de despedirte, vamos a conectar en unos instantes, cuando son las 5:15 en puntito de la tarde, que si lo hago adrede no me sale, con nuestra compañera Rosa Rodríguez, porque nos va a decir cuáles son las noticias, o mejor dicho, algunas de las noticias más importantes de esta jornada, martes 8 de noviembre. Muy buenas tardes, Rafa. Pues seguimos hablando en nuestro informativo de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2017 para la provincia de Huelva, porque formaciones como Ciudadanos, Partido Socialista o Partido Popular siguen en estos días analizándolo y viendo las partidas presupuestarias que vienen a la provincia de Huelva. Además, como sabes, a final de mes, concretamente el 25 de noviembre, se celebra el Día contra la Violencia de Género y son ya muchas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra provincia, en la ciudad de Huelva, para combatir esta lacra. Hoy en concreto hemos asistido a la inauguración de unas jornadas contra la violencia de género. Para ampliar todas estas informaciones, para ver todo lo que ha dado de sí este martes 8 de noviembre, nos vemos como cada día, Rafa, a las 8:30 en Informativos Teleonuba. Pues a las 8:30 de la tarde puntualmente estaremos sintonizando esta casa, si ustedes quieren estar bastante informados de todo cuanto acontece, no solo en la capital, sino también en la provincia. David, para terminar y resumiendo los conceptos. Bueno, en definitiva que hemos obtenido un resultado con respecto a 2014 en morosidad positivo, insuficientes pero positivo. Daros cuenta que a nivel nacional son 1.812 millones de euros lo que hay de morosidad con las comunidades de propietarios. Hay que seguir trabajando sobre la materia, tener la colaboración de todos, de la entidad de crédito con respecto a su deuda y con respecto a los propietarios particulares, pues hay mecanismos para ello, estamos en ello. Y por último, bueno, utilizar a sus administradores de fincas, el colectivo de los administradores de fincas colegiados. Creo que somos un colectivo importante, que estamos muy cercanos, en conexión constante con nuestros clientes, con nuestros administrados, con nuestras comunidades de propietarios, con esa labor social que permanentemente hacemos y por tanto hay que acudir a ellos como garante de muchas situaciones. Pues ya saben ustedes cuál es la figura del administrador de finca, en este caso también del presidente del Colegio Oficial de Administradores de Finca de Huelva, David Toscano, que nos ha acercado o nos ha traducido en cifras precisamente la morosidad en Huelva. David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya son las 5:15 pasadas, concretamente las 5:18 minutitos, un pequeño descanso publicitario y tras la vuelta de publicidad vamos a conectar con nuestra compañera Susana Martín, que ha estado entrevistando al cantante José David Eres, que ha pasado por Huelva precisamente para promocionar su último trabajo discográfico. Y también abriremos nuestras líneas de teléfono para que se lleven o un corte de pelo con peinado y tinte incluido en la Academia Rizos, o 2 entradas para los cines Aqualón para ir con quien usted quiera, o también una cena de degustación en el bar-restaurante Kiosco Manolín, pero será a la vuelta a publicidad.